cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, deseándoles para empezar un feliz año nuevo. Estamos empezando el 2015, ya van 6 días, el tiempo va rápido. Hay que adelantarse y apresurarse a las cosas que tenemos que hacer en esta vida. Los pueblos originarios del Salvador vivían en armonía completa hasta que vinieron los conquistadores con armas mucho más sofisticadas y sobre todo con mayor crueldad para aplicarlas. De esta forma toda la estratificación de la sociedad, incluso actual, y los problemas que de ella se derivan provino de la conquista y continuó luego de la independencia. A esto yo agrego que básicamente el poder general se concentró en las manos de los españoles y sus descendientes, los criollos. Estos a su vez se mezclaron con otros españoles venidos posteriormente y luego con otros inmigrantes generalmente pobres, pero que venían de otras partes más blancas de Europa, aportando básicamente sus apellidos, que eran considerados más rimbombantes que los apellidos de origen español, ya que provenían de países más al norte de Europa. De ahí la clasificación de criollos originales, criollos derivados y criollos asimilados, respectivamente. Todos son criollos. Todas las demás razas, independientemente de la capacidad individual de sus miembros, quedaban rezagadas. Si la clasificación original era la de vencedores y vencidos, luego se transformó en la de los dominantes y los sometidos. No importa si los salvadoreños tuvieran parte de sangre española en sus venas. Cualquier porcentaje, por mínimo que sea, de otras razas, impurificaba la sangre y los individuos eran considerados de razas inferiores. Una estupidez, pero así era y así es. Sin embargo, ese poder consolidado se mantiene hasta ahora, pero hay dos diferencias fundamentales que es necesario considerar. Primero, los criollos han perdido momentáneamente parte de la gerencia de ese poder, el gobierno, y de ahí la desesperación de recuperarlo a toda costa, incluyendo restringir la actividad económica y utilizar una propaganda mediática demoledora, constante y masiva, creando condiciones desfavorables para la inversión nacional y extranjera, y en tiempos de elecciones con mentiras repetitivas y medias verdades que desembocan en mentiras para disminuir contrincantes, incluso algunos de ellos dedicados o pagando para campañas sucias. 2. El progreso y desarrollo económico, político e intelectual de la comunidad salvadoreña de origen árabe palestino, que a pesar de todos los obstáculos y acosos históricos contra ellos, han sabido crecer y sobresalir hasta el punto de superar a la mayoría de los criollos y unidos a todos. De ahí se explica por qué la propaganda mediática negativa se concentra en los dos causantes anteriores. El diario de hoy es el más incisivo en eso, criticando a mansalva a los gobiernos de izquierda por un lado y a cualquier ciudadano salvadoreño de origen árabe palestino por el otro. No importa su afiliación política, claro, peor con los que él considera de izquierda, y aunque sean de derecha y hayan servido con sumisión en los gobiernos de arena, claro, a los que están mientras tanto con él o siguiendo su línea, los tolera, pero solo por un tiempo. Después se los sacude. Al menos eso es lo que hizo en el pasado. Se dice, por ejemplo, que Saca fue traidor a Arena, pero él le fue extremadamente fiel en los 2 primeros años del periodo presidencial. En los 2 años finales, evidentemente, cambió de estrategia cuando se dio cuenta que lo querían acabar al final de su mandato. Ahora tratan de ocultar eso, pero era un comentario generalizado, como un secreto a voces, que Tony Saca iba a ser sacrificado al final de su periodo por el sector más conservador de Arena, en una alianza táctica, por un lado de la derecha política y la derecha empresarial y de la oportunidad política del otro. Definitivamente Saca buscó su reacomodo y el margen de maniobra política que dispone le ha permitido hasta ahora no ser sacrificado políticamente. Hasta el eslogan ya lo tenían listo. Los turcos hundieron al país, en plural, cuando Saca fue escogido, llevado, protegido y electo por los criollos. Además son los criollos los que han hecho y deshecho en este país.
nuestro querido país. Para empezar, los palestinos ingresaron a El Salvador solo desde hace un poco más de 100 años y la tragedia de nuestro pueblo pobre y trabajador, explotado históricamente y catalogado desde el tiempo de la colonia con nombres peyorativos de indio, mestizo, ladino, negro, mulato, sambo, etcétera, y otros en desuso. Algún día voy a sacar la lista de los nombres que se usaban despectivos. Fueron siempre marginados desde la conquista, hace 500 años aproximadamente. Cuando los palestinos llegaron, el gran señorío de Cuscatlán era una sombra. La otrora grandeza había sido devastada. El pueblo que antes de la conquista vestía con tela fina, lana, jade, oro y plata vivía con andrajos. Hasta la policía de Hacienda y de aduanas era descalza. Por eso así se conoció durante la guerra, a pesar de disponer durante ella de uniformes y botas relucientes. Era el recuerdo de una época. El pueblo no tenía zapatos, tan solo un 10% de ladinos. La mayoría del pueblo era descalzo, usaba caites, pedazos de llantas lisas amarradas con pitas o cintas artesanales de cuero. Y lo peor de todo, sin tierras. Los palestinos y sus descendientes, árabes realmente pero incorrectamente llamados turcos, fueron también perseguidos, acosados, explotados, marginados, discriminados e incluso violentados por ese grupo de personas que se creen, sin serlo, razas superiores, apoyadas por sectores del pueblo, atemorizados, sumisos o acostumbrados a su sometimiento. Incluso hay salvadoreños de origen árabe que los secundan. A ellos les advierto que si no se acuerdan de la persecución de sus ancestros, deben ponderar el maltrato que han recibido o reciben de los actuales jerarcas o de sus secuaces durante los consecutivos gobiernos de derecha, excepto cuando los necesitan. En ese caso son melosos y amables, como hacían con los pueblos originarios antes de robarles sus tierras y patrimonio. Cuando ya no los necesitan, los purgan. Recuerden a Víctor Safía y a Loca de la María. ¡Aviven! El diario de hoy continúa su campaña de descrédito, aunque ya es tiempo de pararle el carro. Ya una vez tuvo orden de captura hasta que logró huir y luego cambiar la ley a través de sus contactos acá. Estuvo asilado en España por varios meses y no por voluntad propia como ahora, sino obligado para no caer preso. Al cambiar la ley pudo volver, aprovechando que la Constitución permite que la ley tenga efecto retroactivo cuando la nueva ley favorezca al delincuente. Hoy tiene otro juicio pendiente y después de elecciones tendrá otro más. Veamos otros ejemplos contra salvadoreños de origen palestino. Aún el funcionario de Arena que sin tener velas en el asunto salía a relucir su nombre completo cada vez que un supuesto pariente lejano tenía problemas con la ley. A otro, fiel servidor de Arena, lo involucraron en un negocio ilegal de tráfico de blancas sin tener nada que ver. Y luego nos aclararon que el señalamiento era falso. A otro lo involucraron en la frustrada revisión vehicular como chivo expiatorio, poniéndolo en la primera página, en el diario El Mundo, el testaferro del diario de hoy, como el cerebro del negocio, sin tener ninguna participación en él. A otro le acusaron de robar en una institución, sumándole como dinero fianzas vencidas, papeles sin valor alguno, no devueltas. Como es común en toda la administración pública, las fianzas vencidas quedan allí sin ningún valor y no se devuelven. Se las sumaron como que fuera dinero en efectivo. El diario de hoy tiene karma. Hoy lo dirige su hijo Fabricio, de igual tendencia, pero Enrique siempre escribe el editorial personalmente y también una nota que sale arriba, la nota del día me parece o algo así. Él lo hace, el editorial personalmente, aunque lo hace anónimamente, nunca pone su nombre. Ahí se burla de todas las mezclas no europeas. Tiene predilección por atacar a ciudadanos salvadoreños de origen palestino, generalmente pequeños y medianos, y se atreve a mencionar algunos grandes cuando sabe que están enfermos, delicados o terminales, como lo hizo con los honorables Coqui Sedán y Nico Salume Baraque. En una futura ocasión les contaré cómo actúan las hienas. Las leyes siempre han favorecido al grupo dominante. Las facilidades para trabajar han sido dirigidas históricamente a ellos. Leyes especiales, financiamiento prioritario, excepciones, subvenciones, apoyo gubernamental, etc.
el capital árabe palestino de los inmigrantes y sus hijos fue enormemente presionado, incluso perseguido. No se trata, aunque las presiones continúan, si bien disminuidas, del capital salvadoreño de origen árabe palestino en estos años recientes, sino antes de 1980, en la guerra y con la huida de la mayoría de los criollos y la permanencia de casi todo el grupo de origen palestino, estos buscaron su reacomodo, desplazando en casi todo a los criollos. Ahora el capital criollo nos tiene miedo. Solo falta que los salvadoreños de origen palestino se decidan en conjunto a descollar, como ya lo están haciendo últimamente en forma individual, aunque abundante. Somos más fuertes. Sin embargo, se puede tener fuerza, pero hace falta la conciencia de tenerla y sobre todo saber usarla y el valor para ejercerla. Pero ya se empieza a visualizar ese cambio de actitud. Es conveniente recalcar que toda cosa negativa está ligada a otra positiva. Si eres del grupo dominante, o al menos en nuestro país, eres blanco europeo, y si tienes aún mejor un apellido europeo, todo se te ha hecho más fácil y has podido triunfar aún siendo un mediocre. Si no lo eres, la carrera plana se vuelve con obstáculos, y aquí menciono la parte positiva. El esfuerzo te potencializa y si eres muy capaz, triunfas a pesar de todo. Cuando quieres superarte y no provienes del grupo dominante, tienes que ser mucho mejor. Si eres mediocre o incluso promedio, no puedes escalar posiciones. El sistema te aplasta y te tienes que conformar con lograr la supervivencia y con mucho esfuerzo. Sin embargo, eso está cambiando. Y el arma de los hombres libres, como dijo un gran pensador, es el voto. Existe una mayoría sometida que ocupa trabajos más bajos en arena. Son las fuerzas de choque, los pinta y pega, los que se enfrentan con los opositores. Son los que se conforman con las migajas y se sienten felices por ello. Algunos los llaman areneros de champa. El dominio histórico se convierte en genética y luego ésta se traduce en impulsos poderosos. El problema se presenta cuando alguien de un grupo secundón coyunturalmente empieza a subir en la escala dentro de arena. Ahí está el problema. Dos casos recientes son ejemplares. El caso de Norman Quijano, que dio todo por arena y fue políticamente marginado y públicamente humillado por la cúpula arenera, después de ser alcalde, que lo presionaron para que renunciara. Lo renunciaron. La presión fue de la cúpula arenera, tanto política como financiera. Y el otro caso es Edwin Zamora, que logró colarse en un principio y ahora es candidato para alcalde de San Salvador. Incluso en el momento que se eliminó por orden de Cristiani a todos los descendientes de árabes palestinos de los puestos directivos de arena en tiempo de Saca, fue luego del temor que generó ese caso, el caso Saca. Edwin fue el único que permaneció porque se les coló, al decir que era de origen español, aprovechando el cambio de su apellido original Zamur por Zamora por sus ancestros recientes. Ahora que saben que es de origen árabe, muchos dicen que lo sacrificarán. Y lo pusieron en una competencia que más bien parece una derrota anunciada, compitiendo contra Nayib, que arrasa en las encuestas y que gana incluso hasta en las encuestas sesgadas. Dentro de poco el Diario de Hoy y El Mundo sacarán nuevas encuestas. Pero ¿quién le cree al Diario de Hoy? Y últimamente y lamentablemente, ¿quién le cree al mundo? Ese papel de candidato a alcalde se pensó en dárselo a Ana Vilma de Escobar, aunque ella, muy lista, prefirió declinar. Con Norman Quijano la injusticia salta a la vista. Se nota el desagradecimiento palpable después de usarlo, lo mismo que le harán a Edwin cuando pierda. La presión del grupo dominante se ha multiplicado ahora contra el FMLN y contra el candidato a alcalde por San Salvador, Nayib Bukele, y el borbandeo a la percepción de los votantes tratando de desvirtuar la imagen del candidato, aunque infructuosamente. Los medios, fundamentalmente el Diario de Hoy y el más y últimamente Diario del Mundo, el cual se supone que pudo ser comprado o alquilado por la familia Altamirano, por la similitud y coordinación de los últimos mensajes, falsos, medias verdades y hasta mentiras evidentes, y también estupideces. Pero puede haber una tercera probabilidad: la compra de conciencia de su editor en jefe, quien domina el medio, ante la muerte de su fundador. Y la dejadez y abandono casi total por sus dos hijos herederos, que en la práctica han abandonado al medio y no lo dirigen en modo alguno, tal vez ni siquiera están presentes en él. Esto último, a los altamiranos les saldría más barato. El Diario está desesperado.
busca y no encuentra nada que achacarle a Nayib. Su hoja está limpia, entonces se dedica a maquillar noticias, a decir mentiras y medias verdades, a tergiversar los hechos, a hacer rumores, sobre todo en el MAS, y hasta decir estupideces. Pero todo se derrumba ante el ejemplo, el buen proceder y la decisión de un pueblo que ve con sus propios ojos y siente los beneficios que ha recibido y que sigue recibiendo en Nuevo Cuscatlán y que recibirá en Nayib, Dios mediante, en San Salvador. Los atacantes caen en el ridículo. Creen en que están en el tiempo de sus ancestros, que engañaban al pueblo con espejitos y vidrios coloreados y se llevaban el oro, y que mucho después les alteraban las básculas para pagarles menos a la hora de pesar la recogida de las cosechas, y que usaban fichas para poder ser usadas únicamente en la finca de la hacienda, a precios inflados, y que castigaban al pueblo que exigía sus derechos. En 1932, Maximiliano Hernández Martínez usó las ametralladoras contra un pueblo armado con piedras, palos y machetes. Ese no fue un levantamiento comunista, no fue ni preparado. Ese fue un levantamiento y una manifestación de un pueblo que tenía hambre. No que comía mal, sino que estaba hambriento a punto de la inanición. También hubo masacres contra un pueblo desarmado tanto al finalizar el levantamiento de 1932 como durante el último conflicto que duró 10 años y mediante los escuadrones de la muerte mencionados en la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Mataban a quienes se les oponían. Hay listas de sus miembros avaladas por las Naciones Unidas, la ONU, y al final, como parte de los acuerdos de paz, entregaron la derecha civil a los militares como botín de guerra. Los civiles de la derecha se quedaron limpios con todo el poder y los militares, sus aliados, fueron degradados y culpados. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. La verdad, sin embargo, se ha ocultado permanentemente, cambiando la historia. Desde la conquista, que pusieron a los pueblos originarios como indios ignorantes, siendo depositarios de una gran cultura señorial. Los acusaron de ser sucios y usar taparrabos. Eso es falso. Los sucios, enfermos y malolientes eran los conquistadores. Y luego, después, también introdujeron el paradigma de que los palestinos y los chinos son los que se habían robado todo. Cuando ellos vinieron a generar trabajo y desarrollo, y cuando el pueblo otro era rico, ya le habían robado su oro, sus riquezas, sus tierras y su dignidad, y estaba descalzo, destruido y analfabeta. Este desprecio por el pueblo pobre lo vemos en los discursos de Arena, incluso de sus organizaciones afines. Considera que el vaso de leche y los uniformes de escolares y la ayuda social son un despilfarro. Y ahora en la campaña electoral, el candidato de Arena para la alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora, dijo que a él no le gustaba regalar, negando desde la perspectiva de los subsidios. Para mí son inversión social. Y el candidato de Arena de Nuevo Cuscatlán, un tal Barón, dijo claramente que regalar el agua era ilegal. La quieren privatizar y subirle el precio. Eso es perversidad y codicia. Y fueron cómplices los diputados de Arena que votaron en contra de la ley de aguas. Claro, la privatización está siempre en camino, en la idea futura de los codiciosos. Pero alguna cosa hay que tiene que verse. El Salvador ya está cambiando. El pueblo ya abrió los ojos, al menos la mayoría, y todo lo veremos en el 2015 y también en el 2019. Ojalá, porque esta es nuestra última oportunidad. Muchas gracias.